estéis aquí. Y también pues eso de poder ver a tantos amigos, ¿no? Y además la casualidad de que esté Ken Benson aquí, con el que estuve haciendo una estancia en Estocolmo, y ha sido una... O sea, sabía que iba a estar aquí, pero se me había olvidado, y verlo ha sido como una paranoia absoluta, ¿no? Pero muy, muy feliz. Y bueno, pues, a ver, es la primera vez que vamos a hacer esto, de presentarnos mutuamente, y bueno, pues, ¿cómo lo hacemos? Como tú quieras. Bueno, yo también quiero dar las gracias a Letras Corsarias, a Rafa, a Vega, a Paqui. ¿Soy yo? No, hay que apagar. ¿Quién ha sido? No sos vos. Y bueno, gracias a todos por venir, a pesar del frío, que temíamos que el frío jugara una mala pasada, pero muchísimas gracias. Y no sé, pues podemos seguir la mecánica que tú quieras, Vicente. O sea, No sé. empiezo... Te presento yo a ti. O sea, por ejemplo, o sea, dividimos esto salomónicamente, ¿no? Y luego... Vamos alternando. Vale, pues yo voy a empezar por leer un texto y después nos haremos preguntas el uno al otro y abriremos también el turno de preguntas para que vosotros participéis si os apetece. Vamos a ver. Cuando Vicente tiene nuevo poemario, siempre, por circunstancia, soy siempre la primera lectora. Tengo esa suerte, la primera lectora y la primera correctora y viceversa. O sea, Vicente también es mi primer lector, ¿no? Se da esta situación. Me leo, pues en mi caso es peor, ¿no? Peor o mejor porque Vicente tiene una producción masiva, ensayos, poesía, escritos académicos, aforismos, novelas a punta pala. Y claro, o sea, uno dirá, pero Vicente tiene 24 horas su día a día. Pues sí, yo puedo corroborar que su día a día es de 24 horas como el resto de los mortales. Pero creo que ha hecho un libro que merece la pena que nos paremos a... toda su obra me parece magnífica, pero hoy nos trae mecánica y yo quería dar las notas que a lo mejor no son académicas, pero son las impresiones que yo tengo como primera lectora y como primera crítica también, ¿no, Vicente? En muchos casos. Quiero decir que la obra de Vicente nunca obedece al azar. O sea, él lleva cada verso, trae un bagaje y un estudio y unas profundidades que ni las fosas marianas, porque es una persona que se puede interesar sobre el origen del universo o sobre quién usó por primera vez el éter para una operación, y todo es material susceptible de ser usado desde el punto de vista lírico. Y a mí eso me parece muy interesante, porque uno no sabe cuando pasa la página a qué se va a enfrentar con Vicente, ¿no? Aunque haya una coherencia y él haya hecho una apuesta, que además este libro quizás cierra una etapa, ¿no? Que en las notas al pie, ¿no? Propones, yo creo que esto cierra, no sé si tú quieres decirnos después si es así o no, una etapa que te propusiste hace 20 años, ¿no? Creo yo. Mecánica, el título ya en sí puede generar, tiene tantas acepciones en la RAE, ¿no? O también a pie de calle, también cada uno puede hacer su cábala, ¿no? ¿Qué querrá decir Vicente con mecánica? Y yo después de leer todas, creo, sin preguntarle a Vicente si he acertado o no, pero yo me he ido, la que yo creo que puede tener más sentido, es aquella que dice que dicho de un agente físico-material que puede producir efectos como choques, rozaduras, erosiones, etc. Y yo creo que la obra de Vicente anda en esas, en los choques con sus colindancias, ¿no? En el puro sentido literario, ¿no? Y yo creo que a él le interesa estudiar los márgenes de cualquier fenómeno y asomarse ese espacio de tránsito hacia esa otra cosa. Yo creo que él constantemente está prestando atención a esto, a esta particularidad. Y yo creo que puede ser quizá, desde mi punto de vista, el motivo que ha
proporcionado en última instancia este libro. El libro se divide en 4 partes, ¿vale? La primera se llama Naturalezas. Esa primera parte, si uno hace una lectura sosegada, se va a encontrar con que la naturaleza a la que apela Vicente hace referencia a partículas, a moléculas, a átomos, líquenes, células. Entonces, yo creo que él nos demuestra que haciendo una observación a lo pequeño, o sea, es lo que yo pienso, ahora después me podrá desdecir, contradecir, haciendo una observación a lo pequeño, él también puede hacer hallazgos poéticos muy valiosos, ¿no? Yo pienso que quizá nos reconocerá, creo que sí, influencias como de Roald Hoffmann, ¿no? Que creo que seguramente sí, ¿no? Esto de lo pequeño, lo microscópico, lo subatómico, yo creo que es posible. Yo creo que si Vicente pintara bodegones, por ejemplo, yo creo que nunca representaría una mesa con un mantel, con 4 naranjas y a las que le da la luz por una ventana medio abierta, porque él, si tuviera ese don de la pintura, que afortunadamente no lo tiene porque tiene que dejar un margen al resto de artistas que no puede hacer todo bien, la pintura ya sería demasiado, yo creo que él pintaría una cinta mecánica con un vaso con tinta y 4 cubitos de hielo y un LED fundido, ¿no? Porque su interés siempre es hacia lo aparentemente extraño, creo, ¿no? Y nos demuestra que puede resultarnos familiar, aunque parta de la extrañeza y sus objetos de atención son de este estilo, yo creo que eso sería a lo mejor tu apuesta, ¿no? Si tú decidieras hacer bodegones. No sé, Vicente, si lo estabas pensando, tú ahora me dices o qué opinas al respecto. Espérate, que se me está cerrando. Vale. Bueno, quiero citar para respaldar y para apuntalar esto que acabo de decir, a lo mejor una barbaridad o una butad. Quiero citarte a ti, por ejemplo, el poema La rosa eléctrica, ¿no? Dices, puedo ver su electricidad de clorofila. Arbustos como pantallas de verde deslumbrantes. O sea, tu rollo va por ahí más que por lo... Después, en otra, un poquito más adelante, ¿no? En procedimientos, que es la segunda parte del poemario, yo ahí veo quizá un aire del anterior libro, serie, aunque no sea el tríptico que tú te has propuesto, pero yo veo quizá ciertos aires, ¿no? Y yo creo que ahí tú, en procedimiento, intentas volver un poco loco al lector. Por lo menos a mí me volviste loca cuando yo leí el procedimiento del Gran Bock. Yo espero que tú ahora te apiades un poco de nosotros y en un momento nos expliques qué pretendías con el Gran Bock. Y eso en la segunda parte de procedimientos. Pero después, en objeción al objetivismo, un poquito más adelante, creo que intentas reconciliarte con el lector mosqueado del Gran Bock y le das ya una lectura más amable de los procedimientos, de las mecánicas que he usado, ¿no? Y, bueno, no sé, no sé si citar algunos de tus versos o si quieres leerlo después. Por ejemplo, aquí dice Vicente, bueno, en objeción al objetivismo, dice Picasso responde a su clienta que no le importe no identificarse con su retrato, que ya se identificará, que ya se reconocerá, perdón. Dice, dejemos el realismo atrás, es la puerta del olvido. Ya en la tercera parte, al ras se denomina la tercera parte de mecánica. Yo creo que es quizá donde mejor se puede reconocer las obsesiones más recientes de Vicente, del autor. Por ejemplo, en poemas como Variaciones sobre un tema dado, que dices, en particular dice, poesía como decir aquello que no sabes decir. Poesía como desdecirse. O, por ejemplo, el poema Pobreza, dice, solo podemos mantener un razonamiento consciente cada vez. O Piensa el pensamiento, ¿no? Donde, en fin, yo creo que se ve que esta sección está muy obsesionada con la neurociencia, la creatividad. Entonces son objetos que tú estás trabajando desde el punto de vista ensayístico actualmente y que han trascendido y han dado el salto inevitablemente porque como yo creo que no puede ser de otra forma, ¿no? Es con lo que estás todo el día y has demostrado que puedes poetizar, o sea, un objeto de ensayo académico de primer nivel, pues pasa aquí. Ya me parece pues que el resultado es súper interesante, ¿no?
Y ya, porque... exactamente, vale, ya me voy ya a la última parte, alucinaciones. Estoy siendo breve. Alucinaciones es la última parte. Una alucinación me parece muy representativo que comiences con una cita de Ricardo Piglia. Dice Piglia, dice, no me interesa curarme, solo quiero cambiar de alucinaciones, ¿no? Entonces, que tú decidas que ese es el punto de partida de esta sección, me parece súper una buena pista para los lectores, ¿no? Es decir, por aquí ando, esta es mi propuesta. Y hablando de las alucinaciones, ¿no? Que tú llamas alucinación, bueno, la raíz de una alucinación es una sensación subjetiva que no va precedida de una impresión en los sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que estos desvaríos en realidad pueden decir más de nosotros mismos que a lo mejor nuestro propio currículum, un desvarío, o sea, este dejarse ir, muchas veces está diciendo más que lo que siempre mostramos ordenadamente, ¿no? Entonces, esta sección última, en particular, yo creo que es una zona donde tú has decidido dar claves sobre tu escritura y sobre la... O sea, yo creo que ahí están las claves, o yo por lo menos te reconozco... o sea, tu propuesta creo que está ahí sin ningún tipo de ambaje, sin tapujos, y dices, por ejemplo, en el poema Entre, dices tú, no escribo sobre las cosas, pienso el espacio atravesable hasta ellas. O en Aceleración, dices, me pregunto si hablamos de un pensamiento antiguo, es posible aprender el nuevo. Y ya, bueno, los últimos poemas, Aceptación o Con esto basta, ¿no? Que es el último poema que me parece maravilloso y te pediría que por favor lo leas al final. Y bueno, yo estoy convencida de que con esto no basta, que todos estaremos súper agradecidos si sigues escribiendo libros de poemas, porque yo creo que es difícil encontrar a alguien que escriba lo que le dé la gana, como es tu caso, pero tomándote tantas molestias, y yo creo que eso el lector lo agradece. O sea que este es el breve resumen que hago yo de Mecánica. O sea que, sí, ¿te parece? Me parece estupendo y además de que todo, creo que está bien orientado, que todo es cierto. Me he dado cuenta escuchando de una cosa que no habíamos comentado antes y que me he dado cuenta ahora. Y es que tú dices, como, o sea, que tendría todo el sentido plantearlo así. Estás trabajando sobre cuestiones de creatividad, de neurociencia, enfoque cognitivo, etcétera. Y entonces eso pues escapa del ensayo y llega a la poesía. Y en realidad es al revés. Estoy estudiándolas como crítico, como académico, como lo quiera llamar, porque son obsesión. O sea, el mecanismo al contrario. O sea, en realidad el poema sería el lugar natural para hablar de eso. Lo que pasa es que como me obsesiona tanto, quiero entender, quiero llegar hasta el final, quiero saber y por eso intento aproximarme dentro de mis inmensas limitaciones a un método científico para intentar saber más sobre, en realidad saber más sobre cómo pensamos. O sea, el libro es verdad que está un poco obsesionado por la idea de cómo pensamos. Que me parece que es una cosa que, valga la redundancia, se piensa poco sobre eso, ¿no? Y me parece, ya esto ya lo comenté en el prólogo de la nueva, el otro día recordaba que en 2007 ya apuntaba que me extrañaba que mis colegas no, como se está grabando, voy a ser muy polite, sí, sí. Pero que no notaba yo mucha preocupación por una ciencia que estaba en ese, bueno, lleva mucho tiempo emergiendo y trabajándose, pero que en ese momento incluso socialmente empezaba a notarse una mayor preocupación, que era la neurociencia. Y yo decía, vamos a ver, los guitarristas son obsesos del proceso, algunos son luthiers, se construyen su propia guitarra. Se construyen su propia guitarra y se fabrican sus cuerdas o se hacen todo, ¿no? Intentan saberlo todo sobre su herramienta. Los escultores y los pintores ni te cuento, o sea, son auténticos físicos de la materialidad y de lo matérico. ¿Cómo los escritores no se preocupan por su cerebro, por cómo están pensando, ¿no? Víctor Bermúdez y yo estábamos en un proyecto aquí con Amelia Gamoneda, precisamente, que, en fin, que estamos estudiando, desde un enfoque humanístico, por supuesto, pero en fin, intentando acercarnos a un poco eso. Y yo, para mí era absolutamente lógico pensar, bueno, si esta es mi herramienta, ¿cómo no saber más, ¿no? Mañana, en una charla que me ha invitado Paqui, mañana, precisamente intentaré explicar un poco los experimentos a los que me estoy sometiendo a mí mismo
para ver precisamente, pues claro, que el problema del cerebro como objeto de análisis es que es muy difícil analizar el de otro. O sea, podemos analizar pues, qué zonas se activan, qué zonas se calientan, qué zonas entran en conexión, pero es muy difícil. De momento, el hard problem que llaman los neurocientíficos, es muy difícil, casi imposible llegar a saber qué está pensando otra persona con una observación exterior, ¿no? Puede deducir algunas cosas, pero no podemos llegar ahí. Pero a lo tuyo sí. Yeah. A lo tuyo sí. Y me parece que es un campo de ahora mismo estoy trabajando y me estoy sometiendo a experimentos en ese sentido. Mañana compraré alguno de ellos. Pero digamos que Mecánica también es una especie de experimento resuelto en el sentido de que son poemas en los que estoy pensando, algunos de ellos, no todos, sobre este tema. Y en serie, que lo conectas, que creo que está bien conectado, la última serie se llamaba Neuropoemas y también había ahí un intento de empezar a... O sea, la obsesión empezaba ahí a aparecer ya, ¿no? Y bueno, creo que lo que has apuntado me parece que tienes razón. Hay una cosa que sí me gustaría decir. Es un libro extraño, Mecánica, y lo es quizá un poco deliberadamente, pero bueno, quien me conozca ya sabe que mis libros son todos un poco así, ¿no? Pero este libro es todavía más radical o más arriesgado porque los demás están escritos un poco con un ojo en la tradición, aquí también hay tradición, pero aquí he forzado más no la ruptura, pero sí buscar un poco más qué se espera de nosotros como poetas en el siglo XXI, ¿no? En el sentido de decir, ¿de verdad todavía a estas alturas vamos a utilizar metáforas petrarquistas? ¿Vamos a utilizar lenguaje tardorromántico? ¿Vamos a utilizar una estrófica y una métrica heredada? ¿Vamos a construir un sistema de metáforas y de imágenes que en realidad no está hecho en este siglo y para este siglo? Y entonces algunos de los poemas son violentas incursiones en ese territorio, no ya de lo nuevo, sino de lo inhóspito, ¿no? Porque no sé en realidad qué hay, no sé a dónde, no sé si hay suelo siquiera donde me estoy lanzando, pero lo estoy intentando porque simplemente me apetece. O sea, no es nada más que eso, simplemente decir, tiene que haber algo más. Yo quiero saber. Ayer comentaba con Marisa Martínez Pérsico y porque me decía, es que en la parte de al ras, que es una parte como más, de lenguaje como más claro, incluso parece prosaico, ella decía, no es prosaico. Lo que pasa que es una métrica y una estrófica diferente. Y le dije, y es endiabladamente difícil. Primero porque no era la mía, que es verdad que hay un cambio, que eso ya lo viste tú, que me lo comentaste en su momento, que es un libro que hay un cambio con respecto a mi libro anterior. Pero estoy penetrando en algunos terrenos en los que a lo mejor, pues, no sé, Pablo García Casado, por ejemplo, lleva ya años trabajando ahí, pero yo no había entrado. Que es cómo encontrar la poesía dentro de un lenguaje que parece común, pero que no es común, porque está muy, muy trabajado, muy disfrazado, muy medido, muy pensado, etc. Pero creo que hay una búsqueda y creo que, por supuesto, cuando uno hace búsquedas regadas, soy consciente de que va a haber errores. Pero es que el error es parte del proceso, como en la ciencia, que funciona por ensayo y error. Y entonces, en ese sentido, bueno, me arriesgo con todas las consecuencias a estamparme contra el muro de lo real. Pero me parece, no sé, me parece más divertido. Pero bueno, ya basta de hablar de mi libro, vamos a hablar del tuyo un poquito y luego ya si quieres nos lanzamos poemas. Pues, como quieras. Bueno, yo voy a hablar como yo te he presentado varias veces el libro de Virginia. Voy a ir bastante rápido, pero como todos los que estáis aquí, pues conocéis el lenguaje, pues no vais a tener dificultad. A ver, comenzaría porque ha habido un punto donde me he dado cuenta que tenemos un punto de contacto. Tú has utilizado, has leído el verso de desdecir. Y cuando presentamos tu libro en la Fundación José Hierro, Julieta Valero, que estaba en el público, que le gustó mucho lo que te estaba oyendo, dijo, me parece que Virginia lo que está intentando es una poética del desnombrar, del quitar el nombre, desnombrar, ¿no? Y me pareció muy interesante, no en el sentido de eliminar el lenguaje,
una especie de afasia ni de eso, no, sino de preguntarse qué significan los nombres y por qué las cosas tienen los nombres que tienen. Que eso es algo que está en algunos de tus poemas, como en 83 o como el de la Atlas, incluso el de la basura espacial, el de la mala hierba, ¿no? que tiene el nombre mal puesto, ¿no? Como creo que dices en el verso. Y creo que hay ahí, pues sí puede haber una sintonía en eso. No se me había ocurrido esto que tú has dicho, la palabra de decir, ¿no? De decir y de nombrar. Hay ahí un aire de familia que no se me había ocurrido hasta ahora. El libro de Virginia tiene una... ahora le voy a hacer una pregunta para que ella explique de qué va, porque va de algo el libro. Entonces, pero yo creo que es mejor que lo explique ella de qué va. Pero sí que tiene un elemento muy curioso, y es una especie de materialidad radical, en el sentido de que todo lo que tú te puedes preguntar sobre la materia, se lo está preguntando ella. Es decir, aparte de que es un poemario que, aunque hable del cielo y todo eso, lo está haciendo desde luego dentro de la inmanencia, dentro de lo puramente físico, matérico y científico, es una pregunta sobre la materia incluso desde un punto de vista subatómico, es una pregunta sobre la materia desde un punto de vista estelar, es una pregunta sobre sobre los objetos. Ella me parece una de las grandes poetas de este país con respecto a cómo observa las cosas y cómo se da cuenta de las otras historias que están contando las cosas, ¿no? A veces me desconcierta con algunas observaciones que hace y ve algo que hemos visto mil veces, pero que ella lo ve desde una postura que, claro, decimos poética, pero decimos poética por resumir. Pero la operación intelectual que hay ahí, o sea, hay muchas operaciones poéticas, pero no todas son tan fáciles como esa, porque desactivar la mirada acostumbrada, desactivar, sí, los formalistas rusos hablaban del abstraneí, del extrañamiento, que debería trabajar en lenguaje poético y literario, sí, pero cuando alguien te desarma tus estructuras mentales con respecto a la observación, es algo muy poderoso, porque se supone que nosotros, como escritores o como críticos o como personas que nos gusta la literatura, deberíamos ser observadores profesionales, ¿no? Entonces, cuando viene alguien y te devasta tu modo de mirar ciertas cosas y te dices, como yo no lo he visto, te pone un poco en evidencia. No para mal, ¿no? En el sentido de que de una forma yo creo que hay que mirarlo positivamente, en el sentido de que te pongan las pilas, ¿no? Que intentemos ver con menos, bueno, con una mirada menos acostumbrada, menos abocenada, menos aborregada, y intentemos mirar con ojos nuevos, ¿no? Que es un poco uno de los objetivos de la poesía. Pero ella no se queda solo ahí. Es que la materialidad también está en el poema y en el lenguaje de dos formas. La primera, sobre el lenguaje, ya la he dicho, que es esta idea de preguntarse por qué los nombres son los que son y si no pueden ser otros mejores de los que tenemos, incluso nombres que damos todos por sabidos o por cuestionados. Eso es una manera de convertir un objeto lingüístico en un objeto poemático, y entonces es una especie también de materialidad radical, en el sentido de que es poner encima de la mesa como objeto de juicio el a priori lingüístico que damos todos por sabido. Y decir, esto es lo que vosotros creíais que sabíais sobre la mala hierba, bueno, pues sobre esto vamos a hablar. O esto es lo que vamos a hablar sobre un columpio, o lo que vamos a hablar sobre las enanas marrones, ¿no? Que es otro poema que trabaja en este sentido. Y es ir poniendo sobre la mesa objetos que se daban por supuesto incluso nominalmente en cuanto a su nombre, y ella los va desactivando, los va poniendo en cuestión, los va poniendo en crisis, con lo cual va haciendo una crítica del lenguaje, que debe la palabra precisamente crisis, en un sentido etimológico. Pero no acaba ahí, también hay otro elemento más de materialidad que ella incorpora, y es el paginal, el textual, el de la importancia que tiene la inscripción de las palabras o de las comas dentro de la página, y que hacen visible de pronto para el lector la maquetación del libro, ¿no? O sea, por ejemplo, ella tiene un poema donde pone una coma y luego reflexiona sobre cómo esa coma está sujetando todo lo que viene antes, y de esa manera está sujetando ese poema. En otro punto quiere darle espacio digamos, a las palabras y les deja un hueco en blanco. Por supuesto que esto viene de Mallarmé, que esto no es nuevo, o sea, no es nuevo, pero ella lo hace a su manera, lo hace con mucha naturalidad,
y sobre todo lo hace con todo el sentido, porque todo lo que ella hace está poniendo en cuestión cada una de las materialidades que damos por supuestas, incluidas las del propio libro. Bueno, para un poco para argumentar esto, me gustaría que nos explicaras cómo está construido, porque creo que explicar lo que es, de dónde viene la escala de Bortel, de dónde viene el título y cuál es la estructura del libro, creo que puede ratificar un poco esto que te decía. Bien, y después a lo mejor contestamos, porque has dicho muchísimas cosas, pero por contestarte a esto último, que mucha gente lo pregunta, este título, la escala de Bortel, ¿qué es? Pues la escala de Bortel es un modo de medir la calidad del cielo nocturno. El cielo nocturno hasta 2001 pues no estaba escalado, no estaba medida en magnitudes el tipo de oscuridad. Entonces un señor, John E. Bortel, hizo un artículo en una revista científica que se llama Sky and Telescope y propuso 9 tipos de cielo nocturno. Entonces a cada uno le atribuyó una serie de adjetivos hermosísimos y una serie de descripciones súper científicas. Decía que en cada uno qué tipo de observaciones eran posibles, eran susceptibles. Pues se pueden ver los objetos Messier tal, se puede ver la Vía Láctea, no se puede ver. Entonces, cuando yo leí este artículo científico, me pareció hermosísimo y me parece tan reciente, o sea, todavía quedan cosas por nombrar, el cielo nocturno lo podemos nombrar, podemos precisar y bueno, me puse como loca y ya de antes, bueno, ya mucho antes, en anterior libro, en Seguir un buzón, tengo muchos poemitas sueltos sobre la reparación del Atlantis, sobre las noticias de astronomía. Yo tenía atención puesta, tenía el foco ahí. Pero este artículo en particular me pareció muy valioso y me dio el pie para organizarlo. Y decidí organizarlo siguiendo las capas de la atmósfera. Y digo, voy como poeta, voy a hacer una propuesta que suponga una ascensión desde la troposfera hasta la exosfera. Entonces voy a dividir en capas mi análisis de cada una de ellas, ¿no? Entonces empiezo con la troposfera, después en la tropopausa he metido una serie de aforismos sobre las nubes, que en realidad fue escrito para otra cosa, pero me parecía que tenía un sentido y encajaba. Lo hablé con el editor, lo hablé con Vicente y son unos aforismos con los que gané el premio Pérez Estrada, que el tema sobre el que se proponía escribir eran las nubes, y como ahí están las nubes, pues digo, bueno, pues esta parte, los 34 aforismos sobre las nubes, seguimos para arriba y seguimos para arriba, ¿no? Y entonces esa es la estructura, la ascensión, por eso hablo del helio, palabras con helio, palabras aerostáticas, o sea, para mí era importante que tuviera esa sensación de, por eso apunto en cada una de las secciones los kilómetros a los que nos encontramos, ¿no? Para orientar. Yo creo que a mí me parece que, dado que publico de boa breva, o sea, yo quiero quedar lo más clara posible, o sea, no me apetece ser críptica, me apetece acercarla, me parece que lo más valioso es que la gente lo disfrute y por eso estoy siempre dispuesta a aclarar. O sea, hay gente que no quiere, esto es así, si no se entiende, pues yo sí puedo de algún modo arrojar luz. A mí me parece, yo como lectora lo agradezco y yo creo que estoy encantada de dar las claves de dónde viene, citar a John E. Bortel. Le mandé una carta para darle las gracias a este señor, he usado su escala para escribir un libro. Entonces él decía, estoy muy agradecido porque solo aparezco citado en el libro de astronomía y por primera vez en un libro literario. Muchísimas gracias. Entonces, no sé, o sea, que esto trae tantas cosas positivas. O sea, parece que la poesía siempre es muy marginal o que es objeto de interés de muy poquita gente, pero alguien realmente ajeno, o sea, está súper contento. El hombre pobre está traduciendo los poemas que puede para enterarse del resto. Yo le mandé algunos traducidos, pero que no sé, yo creo que cualquier cosa nos puede dar material para enriquecernos, ¿no? ¿Por qué no lees la escala de Bortel precisamente para y ya empezamos pero, así? A ver cómo vamos. Por eso, Muy bien. Estamos... Por eso que no quiero que nos enrollemos mucho. Vale. Más adelante, a ver. Aquí. ¿Lo he apagado? Lo he apagado. Ya tú le estás en la dinámica, venga.
Si con paciencia sumo horas a una tarde, acabaré por obtener un cielo oscuro. Pero si decido ir más allá, tomo todas estas notas y puntúo el espacio del 1 al 9, escribiré un poema para explicar la calidad del cielo. Calidad 1. Es de oscuro excelente. 2 constelaciones proyectan sombras en nuestro suelo. Es un cielo sin ruidos, de pupilas acomodadas. Calidad 2. Es de oscuro imperfecto. Las nubes camaleónicas se adivinan porque faltan estrellas en un tramo de firmamento. Cielo 3. Cielo rural nocturno. 1000 cabezas de ganado también contemplan el cosmos, pero sin poner nombres. Negro aliviado de azul. Calidad 4. Verde y amarillo. La Vía Láctea ha perdido detalles, pero aún se pueden pedir deseos en las noches de agosto. Calidad 5. Cielo de afueras, cunetas y quitamiedos. Luz desgastada de astros. Parece que las nubes han dejado el camuflaje. Calidad 6. Para quien sepa reconocer a Andrómeda, está a simple vista. Si no sabemos cómo es posible esperar 5000 años y asistir en primera fila a su conversión en una galaxia elíptica supergigante. Calidad 7. Cielo gris sin necesidad de nubes. Desde aquí, algunos objetos Messier, los más brillantes, deciden que su envite es al no ser, a lo seguro. Calidad 8. Travesía, farolas. El cielo aún brilla blanco. Su luz permite leer poemas breves. Calidad 9. Puro urbano. Rótulos que repiten el pulso de Sirio. Un cielo oscuro con 7000 lavados. Al alcance de nuestros ojos solo tenemos la intuición. Lee tú, si quieres, Vicente, porque tú también tienes algunos que son... Uy, perdón. Al hilo de esto, sí, sobre mecánica... El del cine y la expansión del universo. Ah, pues ese está genial, claro. Creo que cuadra con dialoga con el que tú acabas de leer. Son como, o sea, un poco raros para leerlo en público porque son como fragmentos, pero bueno, es la primera vez que lo leo. Vamos a ver cómo sale. El delfín y la expansión del universo. El universo crece sin que sus objetos aumenten de tamaño. La imagen de un delfín dando tumbos sobre la arena gris, combando su plata elástica sobre el polvo superficial de un planeta sin atmósfera. El Sol no está vivo, sino activo. La idea de una vida que surge de cosas inertes parece tan inverosímil y fantástica como un delfín que lucha por respirar oxígeno en una roca giratoria, y sin embargo es cierta. La Tierra nunca ha pasado 2 veces por el mismo lugar. Bueno, hay muchos más poemas que yo creo que dialogan. O sea, yo esta tarde que he estado repasando todos los poemas, hay alguno otro, si quieres, pues no sé, sobre la basura espacial tengo los dos, sobre la basura, cada uno a su aire y a su... ¿Lo tengo? Sí, ¿La sí. basura espacial? Bueno, sobre la... Ah, sobre la basura. Sobre la basura, sí. Vale, vale. A ver... Se me olvidó. A ver. Esa está en la estratosfera, evidentemente. Ahí hemos mandado todo. Arrojadas al espacio, miles de implacables... Perdón, voy a empezar. Arrojadas al espacio, miles de impecables piezas de la más puntera tecnología, con flamantes logos que certifican sus gloriosos orígenes, merodean la tierra sin oficio. Discretamente festejo el error y la conquista fallida, la grandeza de todo aquello
que tiene por objetivo no alcanzar su propósito. Tienes también, ¿no, Vicente? Sobre Fósiles, fósiles. que habla sobre la basura también, pero no de la de fuera, sino de la de dentro. Antes la basura estaba fuera de nosotros, ahora está dentro. Los plásticos degradados que hace años proliferaban en escombreras y vertederos riegan nuestra sangre, fluyen por el interior, irrigándonos. Los metales pesados que siglos atrás dormían en la oscuridad de las montañas se depositan en las venas oscuras que serpentean por nuestros pies. La basura nos integra, nos forma y nos conforma. Llega a nuestras células y se instala en la información genética. La basura que somos se propaga a nuestros hijos. Los polímeros, vinilos y polietilenos absorbidos a través del pescado y del agua serán nuestros futuros fósiles. Al abrir nuestras tumbas, dentro de 500 años, solo encontrarán un esqueleto decorado con hilos de plástico. Un chisporroteo de huesos y cables de colores, macabro como el espinazo de una ballena varada, repleta de trozos brillantes de bolsas de supermercado. Confeti para la fiesta de la extinción masiva. Muy positivo. Muy positivo, sí. Puedes ponerlo. Vicente... No, pero hay otras partes donde no te muestras tan negativo. Entonces, después acabamos en alto, por favor, porque la familia... Tu familia tendrá que dormir. Exactamente, tiene bastante con la realidad. Vamos a... Voy a leer Enanas Marrones, que has mencionado antes, para explicar, ¿no? Lo que tú... Bueno, para explicar, lo leo. Enanas Marrones. No es justo atribuir falsos colores al cosmos, solo porque creemos que nunca habrá réplica. Estos encendidos núcleos protoestelares jamás consiguieron acumular materia suficiente para iniciar la fusión del hidrógeno. Cierto. La comunidad científica, incapaz de comprender su ánimo sobrio y discreto, esa voluntad de vivir con lo mínimo, habla de estrellas fallidas. Ellas, ajenas a polémicas e imprecisos adjetivos, continuarán contrayéndose y enfriándose hasta llegar al equilibrio. Yo voy a leer el primer poema del libro, que es el primer poema porque Virginia me recomendó que fuera el primero y como ella da muy buenos consejos, me dijo, este es el que tienes que poner. Al principio se llama Creación de ruinas. Pintar un cuadro con hongos, líquenes y algas, cuajado de bacterias de larga duración, que al pudrirse desplieguen con lentitud colores imprevistos. Hacer esculturas con arenas innobles, que se vayan desgastando con el aire y con la luz, su cáscara cayendo con los años a pedazos. Escribir textos mediante mecanismos fuera de época, extraños para el hoy, incomprensibles para el futuro. Pensar el Partenón arcaico como edificio anodino, que acaso feo, funcional, demasiado regular, perfeccionado hoy por la caída. Ser valioso por la agonía, por el resistir despedazado. Yo creo que está muy bien que sea el primer poema del libro, porque yo creo que también se ve de qué va a ir, o sea, que creo que tiene que ser una carta de presentación y no despistar, y yo creo que no despista y que tiene un final maravilloso, o sea, que yo creo que está muy bien. Yo voy a leer composición, que tú hablas antes de la coma y de la importancia que tiene la maquetación y también el sentido que tiene para explicar el índice y la estructura. Hasta este poema que no se refiere a eso, pero también resulta, yo creo que esclarecedor en ese sentido. Composición. Palabras bajas en oxígeno, compactas, oscuras, hechas de lo que de sí mismas dicen. Palabras con helio, versos aerostáticos que sueltan lastre. Tras helio,
Esa apuntalada coma contiene el impulso de unas palabras que podrían derramarse folio abajo. Ese es el que tú has mencionado antes sobre Pues yo, ahora que lo pienso, yo también tengo un poema un poco metamaterial, el de la mano noble. El de la mano noble, te digo cuál es. Eso está como todos apuntados. Sí, la mano habla. Este fragmento está redactado con la mano recta y blanda y se nota. Este, en cambio, ha sido escrito con la mano inclinada, forzando la cursiva en la incisión, afilando el trazo, usando la pluma como una cuchilla. Esta estrofa viene del puño apretado, inscribiendo, dejando el papel imposible por el dorso, legible con espejo, una escritura de antípodas y rabia. Quizá cerrar los ojos mientras la mano escribe deje a las palabras ciegas. Quizá la mano dicte y no nosotros. Quizá tamborilea y permuta el lenguaje al ritmo de los dedos. Quizá la menor variación del trazo afecta a la escritura. Quizá la tensión y emplazamiento de los dedos determina las palabras. Quizá el hecho de escribir sentados impide a las palabras levantarse. Eso me gusta mucho. Que impide a las palabras. Me parece... Eso está pintado por mí. Sí, que... pinto rojeado. Bien, yo iba a leer otro, pero para que también se vea la influencia de uno en otro, que pues al hilo de lo que es el proceso de escritura material, o sea, que es escribir de verdad, pues se llama ritos. Escribo, anoto, tacho y emborrono, dejando un amplio margen a la izquierda del folio siempre. Estos espacios tienen su sentido, amortiguan mis dudas, palabras escritas y condenadas a un único lugar. Mis palabras, ancladas por los trazos azules, necesitan vistas. Les dejo un hueco en blanco. Creo que hacen tándem, ¿no? Sí. Se complementan y está la materialidad de la escritura que sigue viendo, vamos. Yo creo que vamos a leer uno más cada uno. Y ya, vale, ¿qué hora es? Porque no, si quiere alguien... Sí. No queremos ser pesados tampoco. No, pesados no. Pues leo yo uno y tú cierras, ¿vale? Yo voy a leer uno que a mí me gusta. No sé si será mejor o peor, pero a mí me gusta. A ver. Se llama El reloj ciego. Conforman mi cuerpo 37 billones de células. Cada una de ellas, cada uno de los días, hace lo que debe, ejecutan su programación y cumplen sus funciones, sin dudar, como un reloj. La suma de esas células, es decir, yo, no ha sabido qué hacer, ni qué pensar, ni uno solo de esos días. Soy la incertidumbre de mi propio sistema. Vale, pues yo voy a leer Embarque, ¿no? Que es quizá... Sí. Es el último, esto ya estamos en el quinto pino, en la estratosfera, en el lugar más remotísimo. Se llama Embarque. El pasado 25 de agosto, la humanidad le dio por fin una pedrada al cosmos. La Voyager dejó atrás la heliopausa para alcanzar el espacio interestelar. Altivos, dicen los diarios, que la nave se ha acercado al infinito. Nunca llegó más lejos una manufactura humana. En casa, pienso en aquellos balones que de niños empeñamos en los tejados, sabiendo que jamás tendrían regreso.
suelto. O insulto. Elegante, eso sí. Pero... Claro. ¿Te pasó? No, yo creo que no hará falta que se me oye. ¿Sí? Muchísimas gracias a los dos, entusiasmada con las enanas marrones, que son prodigiosas. Y quería preguntar una cuestión que tenía que ver con lo mecánico, un poco como atravesando de alguna manera, me parecían los dos libros, como si fuera a la vez lo más sencillo y más complejo. Y esa pregunta sobre los mecanismos de la creación artística, sobre el trabajo del cerebro cuando se produce la creación artística, la creación literaria en concreto, si tenía que ver para vosotros, para cada uno, en el momento de estar pensando en otros menesteres, o tenía que ver con realizar labores mecánicas, estar realizando tareas físicas arduas. ¿Cómo se daba? ¿Qué era lo que desata en cada uno de vosotros bueno, esa lectura del artículo de Wortel, pero esa lectura es el punto de partida, pero luego hasta llegar al punto más alto hay un larguísimo camino personal? ¿Qué es lo que hace que se vayan produciendo esos eurekas, esos momentos en los que una imagen desata? Porque pensaba en el poema largo dedicado a Virginia Woolf, es un poema me parece extraordinario. Si era el hecho, claro, de haberla leído, de incorporarla de modo tan importante, pero hacerlo desde otro ángulo, desde lugares en los que habitualmente no la estaríamos pensando. ¿Qué es lo que hace que en cada uno esa sinapsis se produzca? Yo creo que es totalmente diferente, ¿no? El caso de Vicente y el mío. Vicente que conteste. Yo intuyo por dónde van sus respuestas, pero que lo tiene que responder él. Y en mi caso, parte de una aproximación real a muchas de estas cosas. Yo para escribir esto también me tomé la molestia de ir a observar un verdadero cielo oscuro. Yo tengo un amigo que tiene un super telescopio y entonces él busca un sitio para que... Y a mí eso no sé, una gente dice, he ido a la Capilla Sixtina y he flipado y me ha oído a gente que tiene experiencias reveladoras y yo eso no fui contigo, la primera vez fui con un grupo que hacen observaciones nocturnas y venía loca, pero yo decía, madre mía, ¿cómo es posible? Entonces, eso para mí es un punto de inflexión, es poder observar Saturno con el ojo desnudo, que es como se denomina científicamente, me parecía una cercanía y que no podía concebir. O sea, me desescaló también personalmente y me hizo... O sea, yo vengo del mundo del derecho y de repente este zarandeo y hacer este tipo de aproximación a mí me supuso un antes y un después. Yo recuerdo llamarte Vicente como loca diciendo esto me parece que aquí hay cosas valiosas e importantes. Entonces, esto, la lectura de artículos científicos que no tienen, que muchas veces me quedo muy... Es como leer una poesía, o sea, que no acabas de entender, pero sabes que te gusta. Pues esto es igual, leer ciencia cuando tú vienes de otro campo, haces un esfuerzo por... Bueno, ¿y a qué se refiere? ¿Este concepto qué significa? Me remite a esto, indago, estudio, tal. Entonces creo que así es como voy llegando y en algunos casos creo que me da material de ahí donde yo saco, esa es mi mina y ahí donde todo el mundo invito a que se aproxime porque a mí me resulta valioso. ¿Sabes? Sí, bueno, mi caso es variado, pero T.S. Eliot decía que recomendaba a los poetas en especial que tuvieran un trabajo árido, trabajo mecánico o muy repetitivo, ¿no? Como el editor, por ejemplo, o Wallace Stevens con su empresa de seguros, ¿no? O Kafka con su empresa de seguros. Quiero decir que hay trabajos de este tipo que son tan áridos, tan absolutamente aburridos, que favorecen, yo creo que por oposición, al que tiene un cerebro creativo. Es decir, esa maquinalidad llega un momento que hay algo que reacciona y que te dispara.
el eso. Entonces yo creo que he escrito tanto y soy tan imaginativo porque he tenido una vida aburridísima. Esta vida es un coñazo, en el sentido de que he estado toda la vida trabajando o toda la vida estudiando también Derecho al principio, etcétera, y luego pues la gestión, y luego pues me meto en mil historias, pero todo ese trabajo mecánico, ¿no? Continuamente me está espoleando para lo otro. Incluso a veces me sucede que estoy leyendo, hoy por ejemplo estaba leyendo, ¿qué estaba leyendo? Estaba leyendo un libro de Sergio Schaffek, el argentino. Y es un libro donde explora la mecánica precisamente compositiva de Darío Cantón, un escritor argentino, donde nació unos diarios complejísimos, llenos de material, que unos diarios que son casi un archivo, etc. Bueno. Y era todo, Schaffek es tan matemático, tan riguroso, y va como así, que la propia mecánica del texto me ha llevado a mí a tener una idea de una novela que estoy ahí con ella, que estoy atascado. Y antes eso me podría sorprender, o sea, estar leyendo una cosa y que se te ocurra otra que no tiene nada que ver mientras lo estás leyendo. Pero es que no, es que dependiendo del tipo de texto, es precisamente uno de los modos que tengo de trabajar. O sea, por ejemplo, el sábado o el domingo estuve con esta novela que empezó muy bien, pero estoy ahora mismo tengo un pequeño bloqueo por cuestiones que no ven al caso. Y estuve sentado diciendo, hoy, el domingo por la mañana, no tengo otra cosa que hacer, por fin, que ponerme con la novela y desbloquearla. Bueno, pues me resultó absolutamente imposible. Absolutamente imposible. En cambio, hoy estaba leyendo a Shakespeare. ¡Pam! Es que la mente creativa no funciona así. Tú no la puedes sentar a producir, salvo que sea ensayo, salvo que sea algo reflexivo, que eso para mí también es creación, ¿no? Pero otro tipo. Pero tú no puedes... alguna vez sí que he hecho el experimento de sentarme y decir, por puro... Ahora sale circular la versión completa en otoño y hay un momento en que, dentro de un experimento que estoy haciendo, me obligo a sentarme a escribir un poema en tiempo real, a ver lo que sale. Una especie de escritura automática. Bueno, lo hice y medio me salió bien. Pero ese no es el modo. Ese poema está allí, no es que esté mal, pero no tiene nada que ver con los que hay aquí. Es otra cosa. ¿Por qué? Porque le falta la chispa verdadera de haber dejado correr el inconsciente, la imaginación, como lo queramos llamar, hasta el punto en que la idea está madura y digamos que cae, pero que cae al revés, como el Barón de Munchausen, cae del inconsciente al consciente y te salta de abajo a arriba. Y entonces, cuando ya lo tienes arriba, es cuando, como decía Gerardo Tamés, te conviertes en crítico de ti mismo y entonces ya lo puedes escribir y luego ya lo puedes corregir. Porque ya se ha objetivado, ya se ha desubjetivado, te ha abandonado y ahora ya tu parte consciente es como si fuera otra persona. Porque tú te puedes salir cuando estás corrigiendo, incluso cuando estás escribiendo. Decía Valente que en el momento de escribir el poema es cuando tú asistes a la creación del poema. Bueno, parte sí, pero tú ya, sobre todo si tienes ya cierta mano, a lo mejor en los primeros años sí, pero luego ya si tú eres Valente, pues un poeta de esa talla, tú ya vas corrigiendo a la vez que vas escribiendo, porque es inevitable que lo hagas. Pero bueno, hay un momento muy interesante de transición entre la parte desconocida que te va dando material y tú con tu parte consciente comienzas a trabajarlo en directo. Y esa parte, ese momento, eso es lo mejor de la escritura. Eso es lo que lo justifica todo. Ese momento en que tú estás asistiendo a tu propio regalo. Porque algo, y casi muy difícil de explicar, como hay algo que tú tienes dentro y que te va saliendo, pero que no cuando tú quieres, sino que va brotando. Y es algo muy raro pensar que tú lo tienes dentro, pero no puedes hacer. ¿No? Es un poco como esa imagen del universo que conforme va creciendo, va existiendo. O sea, el último, como decía, ¿no?, en un poema de serie, el primer poema de serie, el borde de la última estrella donde surgida del Big Bang es el momento donde aparece la realidad. Hasta entonces no hay nada, no hay ni tiempo, como digo en el poema, pero a partir de ahí sí que existe. Pues yo creo que con la creación sucede igual. Hay algo que solo existe cuando se llega al límite de un poco de lo posible y a partir de ese momento aparece. Lo que pasa es que, bueno, mientras que el universo está fuera y tenemos que aceptarlo como está, a mí me resulta muy inquietante pensar que tengo buenas ideas dentro de mí y que no aparecen ahora cuando las necesito. No a partir de octubre que empezará a dar clases ya no tendré tiempo de escribirlas, necesito ahora. Pero no, ellas salen cuando vienen.
¿Nadie tiene dudas? Tendremos muchas, pero no. Muchísimas. Yo quería felicitaros, se me escucha, ¿verdad? Lo primero, claro, felicitaros porque me ha encantado este ejercicio inverso de Google Eye. Vicente ha preferido hablar de su universo cuerpo interior, el biocentrismo, microepifanías, eran muchos de los versos aforísticos de Vicente, que tienen tanto de eso, ¿no? Tú también lo haces. Aforizar, sacar a la luz y enseñarnos de otro modo. Y tú has hecho un altazor al revés. En vez de tener fracaso, vas ascendiendo hacia arriba y estás iluminando. Y quería incidir en esto porque me parece muy importante, basándome en una idea de Vicente que siempre cito en clase, la que él dice, todos hablamos de lo exterior y de lo interior, pero lo importante está en el medio, que realmente me parece una base para entender la gran literatura contemporánea y que vosotros habéis demostrado con esa perspectiva. Tú con el gran angular, esa visión, porque íbamos realmente sintiendo el gran angular y él, sin embargo, billones de células, realmente lo estamos viendo. Habíais elegido, curiosamente, complementariamente, pero era la visión Google Eye. Bueno, creo que lo habéis dicho muy bien. La gran literatura contemporánea seguramente está muy cerca de ese iluminar que habéis iluminado desde arriba y hacia abajo. Y la pasión tuya, la pasión que yo no conocía tanto tu literatura, me alegro mucho de haber venido, la pasión de mirar desde arriba, casi un optimismo, ¿no? Aunque hables de la basura, pero al final estás reivindicando la conciencia humana. Eso quería hablar, de eso y de lo micro y de lo macro, porque me parece importante en la complementariedad de vuestro trabajo, mirando el entre siempre. Muchísimas gracias, Paqui, viniendo de ti doble, o sea, pero pues ese será el propósito, que no resultara tan ajeno, o sea, porque gente que nos conoce, amigos, pero que no están cercanos a la poesía, pueden pensar que nuestras propuestas son realmente ajenas, pero en la presentación en la que hicimos en Málaga, que venía gente pues, del registro de la propiedad, abogados, gente que por compromiso, los pobrecitos, ¿no? Y, por la copa de luego. Y decía, pero bueno, Virginia, Vicente, pues me ha interesado, es que os creéis que la literatura es algo que no os toca, pero es que os puede tocar, os va a enriquecer, o sea, uno, yo creo que está al alcance de cualquiera, o por lo menos siempre esa es mi propuesta. Está también de ir a presentaciones donde el poeta está en un pedestal y perdone usted. Y eso no es el tema. Yo he hecho junto contigo, ¿no? Muchas presentaciones en pueblos pequeños en Andalucía y es súper entrañable llevar no solamente nuestros poemas, sino de cuando se hablaba del autor del año quien tocara, pues hablábamos de María Victoria Atencia, pues y hablar a señoras que estaban aprendiendo a escribir en Andalucía actualmente y le resultaba pues realmente cercano, o sea, decía, pues no sabía que podía interesarme, pues lo voy a sacar de la biblioteca, o sea que yo creo que esa es la labor del poeta actualmente, aunque estemos hablando de pues de una misión de la NASA o de algo subatómico o puede no ser tan extraño y puede yo creo que ser valioso en sí, o sea, emocionar y divertir, que puede ser divertido, o sea, yo no he querido leer, pero para mí es fundamental, no he querido leer porque qué graciosita es esta niña, no, o sea, pero yo sí creo que si parte de mi forma de ser es usar la ironía, pues me lo he permitido en algunos y decía, bueno, esto va a ser, digo, sí, no lo quites porque para mí es parte de mi propuesta y no sería falsearlo, hacerme muy seria y muy formalita y no hacer ciertas cosas porque las he visto en personas que admiro como Rafael Pérez Estrada o como Nicanor Parra, que se dan el gusto de hablar de cosas muy serias y muy duras con humor. Entonces creo que hay que relajarnos, necesitamos que la vida sea un poquito más llevadera y yo, aunque no haya leído ninguno relacionado con esto que estoy comentando, pero sí que lo hay en el libro, a mí me parece fundamental. O sea, es muy propio de mí, si me conoce sabe que es muy propio de mí ser así. O sea,
a lo mejor tú no tienes tanto el rollo de esto, pero estás Bueno, trabajando en ello. Como narrador, sí. Como narrador sí, pero en poesía no poesía. te... Sí. Pero como narrador yo me río muchísimo con tus cosas. Sí, mi editor está. Y todo el resto. Sí, No sé. cosas. Sí, perdona, es que de momento no conocía tu obra, pero sí que te conocía un poco por redes sociales, etcétera, he buscado artículos y tenía una duda, pero casi que me lo habrás contestado ya. No sabía en una primera lectura si lo que leía tenía rastros de humor o de cinismo. Pero ya medio lo has contestado, con lo cual. Yo creo que, a ver, siempre yo no voy a ser objetiva, ¿no? Pero yo creo que es pura ironía y también puro descargar ya, o sea, a mí me molesta un poco la gravedad impostada, me molesta muchísimo y a mí me parece lo que he contestado antes, o sea, que no hay que dejar fuera lo que es una parte de la realidad, o sea, que es el humor. Y muchas veces las negociaciones llevan a éxito porque entra en juego el humor y o sea, la ironía y los juegos y los símiles. Yo creo que eso es una muestra de amabilidad con el lector. Entonces, habrá quien lo considere banal, a mí no me lo parece en absoluto, me parece una cosa muy seria y no porque lo haga yo, sino porque he citado los ejemplos, ¿no? O sea, que me podría citar muchos más, pero a mí me parece importante. Yo a esa parte no quiero renunciar. O sea, pues sí, el siguiente libro pues tendrá también sus guiños o su... Porque la realidad está hecha de esto. O sea, que es material, no puedo prescindir. ¿No? Sí, yo creo que además, no sé si conoces la poesía de Wisława Szymborska, la novela polaca, pero es una de las poetas más queridas para Virginia, o sea, tiene auténtica devoción. Quiero decir que hay, también podemos pensar, a mí me interesa mucho también, no sé, Oliverio Girondo, Efraín Huerta, que también tiene poemas de ese tipo, y poemas donde hablan del tercer mundo y donde hablan de cosas, como ella dice, muy duras y muy serias, pero que esa distancia del humor a veces permite mirar mejor ciertas cosas, salvar ciertas gravedades quizá impostadas, ¿no? Y permite mirar con cierta limpieza algunas cosas, y yo creo que ella lo incorpora muy bien. ¿A ti te resulta extraño cuando lo...? No. Tenía dudas sobre si te malinterpretar, porque a mí yo sonreía. Pero digo, a ver si tiene una mala leche tremenda esta tía con lo que está diciendo. No, es cero. O sea, es realmente... O sea, yo creo que España debería salir del sistema solar. O sea, no soy tan ignorante. O sea, sé que... Pero digo, mira, es que basta. O sea, ya cuando la cosa está... Mira, pues estoy hablando del cielo y tal, que estoy muy harta y me apetece... Pero ya te digo, no es, yo creo que no es cinismo. O sea, No lo veo. que no nos conocemos. Si quieres tomar una cerveza y verás que soy... Pero, para mí el cinismo es que no pasa nada. Al contrario, de las cosas que tenía que decir, sí que me llevaban a subirme un gradito en la temperatura de vida. Estoy más contento. Me daba la impresión de que si lo que interpretaba bien era un poco peligroso, ¿no? bueno, muchas veces uno hace la lectura arrastrado por tu andamiaje, tu bagaje, porque yo también muchas veces pues he leído a un autor y después he ido a una presentación y digo, mamma mía, estaba en un punto de partida erróneo y ahora que, o tú mismo, ayer con la lectura de una poeta argentina, pues que muchas veces las presentaciones
que se han perdido por la pandemia han dejado un hueco que era muy necesario, que es el debate y el poder uno aclararle a los lectores esto. O sea, ¿qué pretendo? O sea, estoy intentando... ¿Qué artículo había? Que decía, es una... Hay un artículo, no sé en qué cultural, no me acuerdo. Decía, ¿es una denuncia o es una apuesta? Entonces el lector se queda un poco mosqueado y lo entiendo. Yo también me quedo muchas veces mosqueada y tú ayer nos decías, ¿no? Lo de la propuesta de esta chica, es que no conocía el punto de partida y me puedo estar dando de bruces con un error tremendo, ¿no, Vicente? Sí. No, claro que el conocimiento de esos datos, Que no se va a escuchar. digo, el conocimiento de algunos datos, de algunas anécdotas que están alrededor de los textos, te cambia, claro que te cambia, ¿no? Estaba leyendo un poema de Marisa Martínez Pérsico, que era argentina, y a pesar de que he leído muchísima literatura argentina y me interesa el país, había un par de detalles de un poema que no entendía, que un argentino cualquiera entendería perfectamente, y eso había distorsionado por completo mi imagen del poema, no lo había entendido. No había entendido el dolor que había en ese poema porque me faltaban las referencias. Entonces, una lectura o leyendo artículos como tú haces, ¿no? Leyendo entrevistas también se adivinan muchas cosas, pero yo creo que eso es fundamental. Y en el caso de la poesía todavía más, porque hay algunos elementos que yo recuerdo, por ejemplo, cuando vi recitar a Pepe Hierro, a José Hierro, para mí fue una revelación, me empezó a gustar su poesía mucho más, porque cuando él marcaba con el ritmo lo que iba leyendo, yo me daba cuenta que es que en su mente el poema era de un modo muy distinto a como yo lo había leído. Porque yo le había puesto un poco mi música, a la que yo entendía, ¿no? Y tenía su música. Y de pronto asistir a ese concierto, lectura que dio él, ¿no? Simplemente recitando, que también pasa con Gamoneda, ¿no? Con Antonio Gamoneda también me sucedió una cosa así parecida. Te aclaran muchísimo de la poesía, ¿no? ¿Verdad, Víctor? Que también participa de esto. Y yo creo que sí, que es asistir a una experiencia más completa del poema o de la literatura. Y yo creo que da mucha información extra que puede ser muy interesante. Por eso nosotros vamos a presentaciones, seguramente podemos, porque queremos que ahí sucede algo, sobre todo si la poeta o el poeta es bueno y ese día además tiene ganas. Yo creo que suceden cosas que no suceden en otro espacio y que no suceden en el propio libro. Como Olvido García Valdés, que tuve la suerte de presentarla en el Museo Picasso. Ella dio una serie de claves que afortunadamente tomé nota, porque a veces no llevo y digo, bueno, me acordaré, y fueron valiosas para después tomarlas en consideración en un estudio que publicó Vicente después en Cátedra. Entonces, que creo que estos espacios son súper valiosos, o sea, y Letras Corsarias es que lleva ya una tradición con estas presentaciones que son... O sea, que al final la culpa es de Rafa. Rafa, ¿dónde estás? Hemos puesto al principio. Sí. Rafa es culpable de todo. Bien. Bueno, pues, si no hay nada más... Yo soy muy tímida, yo cuando soy público nunca pregunto, ¿sabes? Entonces, alguien que se anime, que le dé fatiga. Yo soy fatigosa, ¿no? A la de una, a la de dos se te cerraba como la subasta. Vamos a cerrar esto, ¿eh? Tío, pues, bueno, pues gracias a todos, de verdad. Muchísimas de gracias, corazón. gracias a Rafa y gracias a José. Y recordad que mañana en el aula magna estará Vicente hablando a la 1, si queréis ir por allá para seguir escuchando sobre su obra. Mañana, por aquí. Claro, ¿cómo te llamas? ¿Te conozco?